Buenas noches, edición número 422 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Hoy vamos a desarrollar un programa vinculado esencialmente con la justicia a partir de estos fallos, estas acordadas de la Corte que han decapitado las otras tres leyes que aparentemente eran el envoltorio, como alguna vez lo dijimos aquí, suave, que escondía la daga. La daga estaba signada por la ley que cercenaba la posibilidad de la implementación de las medidas cautelares, la que evidentemente conculcaba la posibilidad de tener un Consejo de la Magistratura que fuera realmente como lo hemos pensado. Los constituyentes de la Ciudad de Buenos Aires en el 96 y en el 94 lo pensaron los constituyentes en Santa Fe, o sea, un organismo encargado de seleccionar y administrar los jueces y administrar el Poder Judicial con un sentido de transparencia, esencialmente técnico, buscando la idoneidad antes que las pertenencias partidarias de aquellos que se postulan para magistraturas judiciales. Y la otra ley era la que se vinculaba con la creación de la Cámara de Casación. La famosa creación de las cámaras de casación, que evidentemente en lugar de acelerar una justicia ya bastante remolona, iba a generar nuevos niveles, por supuesto con el claro sentido que bajo el pomposo nombre de justicia legítima se buscaba domesticar a la justicia, o sea, tornarla absolutamente dependiente del poder político. Esto lo hemos hablado en muchísimas oportunidades aquí. El ir por todo abarcaba también ir por la justicia. Frente a esto la Corte fue muy clara respecto de las otras leyes, a partir del caso que impulsó Jorge Rizzo, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y estas otras tres leyes que aparentemente, y nosotros dijimos aquí en el programa que eran cartón pintado, las otras leyes, las leyes suaves, por así llamarlas, porque una se refería a un sistema de concursos que ya se viene dando en la justicia, la ley que determina la publicación de la sentencia, la exitosa abogada hace muchos años que no ejerce en su bufete de Río Negro, por eso ignora que ya esto se viene dando, y por último el tema de las declaraciones juradas, que a diferencia de lo que sucede con los funcionarios del Poder Ejecutivo, que ahora hay una denuncia nueva por inconsistencia de las declaraciones patrimoniales del vicepresidente Vudú, han impetrado los legisladores Manuel Garrido y Graciela Ocaña. En el ámbito del Poder Judicial o en el ámbito de los parlamentos, yo he sido diputado y la he tenido que presentar rigurosamente los 7 años que tuve de los 2 sucesivos mandatos, así que parecía que estas eran leyes que eran absolutamente innecesarias. Pero bueno, lógicamente son los pajaritos llamadores, con lo cual se busca cautivar a gente que obviamente no tiene por qué estar informada de todos los temas judiciales. Por supuesto también no podemos dejar de lado lo que está sucediendo con la empresa chilena LAN, que es la que tiene el 30% del servicio de cabotaje en la Argentina, de un zarpazo la Cámpora, que no puede demostrar una buena gestión porque evidentemente los servicios son ineficientes y a un costo realmente significativo que no se adecua con la prestación de los mismos. Ha decidido eliminar el hangar que esta empresa tenía en Aeroparque, con lo cual le produce un serio daño económico, pero más que el daño económico es el daño que se provoca a los usuarios y a los más de 1.500 trabajadores que pueden quedar sin empleo. Esto forma parte de este paisaje alegre de la Argentina post-paso. Digo paisaje alegre porque como si la presidenta no hubiera tomado noticia de la catástrofe que sufrió el 11 de agosto, sigue yendo con su ADN por más. En lugar de buscar el diálogo, no, fue a buscar a los suplentes en lugar de los titulares, en ese esquema que acá definimos como mussoliniano, corporativo, brutalmente, y justamente aparte fue a llamar a los empresarios aplaudidores. Sí, corporativo y encima los que son afines que no le van a decir absolutamente nada. Y que esbozaron alguna cornida, cuando uno ve cornida, cuando son los aplaudidores de siempre. Sí, es un elenco estable, ya viene de los 90. Es el elenco estable, claro, que viene de los 90 es cierto, y que es el mismo elenco que uno cuando por ejemplo lo ve a Parrilli llorando por televisión, no puede olvidarse que es el mismo Parrilli que hoy está defendiendo la estatización de YPF
el mismo que votó su privatización. Y miembro informante de la Y privatización. miembro informante. Claro, Aplaudidores profesionales, van cambiando los gobiernos, pero es un elenco que permanece mi dando abuela apoyatura. decía cosas veré de Sancho, y las estamos viendo, ¿no? Pero bueno, por suerte hoy aquí tenemos a un señor legislador que no muta de opiniones fácilmente y está firme y aferrado como buen hombre del sur a sus convicciones. Tenemos un solo problema que con él, que lo compartís vos, que es independiente. ¿Qué vamos a hacer, Mario? Es el senador Mario Cimadevilla, senador representante de la provincia de Río Negro. De Chubut, perdón. Muchísimas gracias por estar acá, Mario, nuevamente. Ya estuviste en otra oportunidad. Y aparte... Además comparten ambos una condición, son ambos miembros del Consejo de la Magistratura, uno nacional y vos de la ciudad. Él es federal, yo de cabotaje, con el respeto que me merece desde luego y la honra que siento por ser consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, pero es uno de los 24 entes federados. El doctor Cimadevilla es del Congreso del Consejo Federal. ¿Cómo ves, me imagino que con un dejo de satisfacción, que se haya frenado algo por lo cual vos luchaste bastante, como era la democratización de la justicia, contra lo cual luchaste bastante? ¿Cómo ves estos fallos? Sí, creo que la vez pasada lo conversamos. Yo tengo una visión bastante crítica del funcionamiento de la justicia en Argentina, ¿no? Pero lo que se propone enfrente con la intención, entre comillas, de mejorarlo, que los abanderados son quienes integran esta agrupación Justicia Legítima, realmente a mí me asusta más. Yo creo que el Poder Judicial es un poder que está puesto en una república, entre otras cosas, para ponerle límites al poder político cuando el poder político transgrede la Constitución o transgrede la ley. Si uno escucha a la gente de Justicia Legítima hablar de estas cuestiones, sostiene que cuando una ley es aprobada por amplias mayorías, los jueces no tienen que hacer otra cosa que convalidar esa ley. Esto es decir, estamos ante conceptos o percepciones de cuando la justicia tiene que ponerle un límite al poder totalmente distintos. Hay por allí algunos comunicados frente a algunas denuncias que se hicieron por subrogancias en la procuración mal hechas, donde dicen que no van a admitir ningún tipo de cuestionamientos a las subrogancias que se hagan tanto en el Poder Judicial como en la Procuración General de la Nación. Caramba, hay una ley de subrogancias de la que no nos podemos apartar. No es cuestión que venga la procuradora, se siente en la máquina a escribir y diga este va a tal lado y este va a tal otro. Es decir, por eso digo, yo estoy preocupado por las dos cosas. Una por el funcionamiento actual de la justicia y otra por lo que se propone como democratización de la justicia, que lejos está de democratizar la justicia, sino de someter por estos conceptos que acabo de decir. Si una ley es sancionada por amplia mayoría no se la puede declarar inconstitucional, no se pueden dejar sin efecto decisiones que toman los jueces. Es decir, esto de ir en connivencia con el poder político es muy grave. Pero esta idea, ¿no?, de que los jueces deben acompañar a la mayoría de la sociedad, también se les vuelve en contra, porque ahora digamos, la mayoría, según se ha visto en las fotos, y seguramente se confirmará en octubre, la mayoría le es adversa al oficialismo. Los jueces entonces tendrían que cambiar bruscamente su jurisprudencia para adaptarse a la nueva situación. Bueno, este es el criterio que sostienen, ¿eh? Si uno lee las declaraciones que han hecho, este es el criterio que sostienen. A ver, y la justicia argentina está en deuda con la sociedad, como poder del Estado. Si hoy en la Argentina existen los altísimos niveles de corrupción que existen, la justicia tiene que ver con esto, ¿eh? Tiene mucho que ver. Si esta justicia, no nos olvidemos que convalidaron todo el proceso privatizador de Menem, la venta de la acción de oro, los rebalanceos telefónicos, que si uno depositaba plata y le devolvían un papelito decía que estaba bien. Todo esto lo convalidó la justicia en Argentina. Digamos, es cierto que se necesita algún nivel de autocrítica dentro del poder judicial, y también es cierto que desde la política este tema hay que abordarlo desde otra perspectiva. Yo entiendo que desde la perspectiva que la aborda Justicia Legítima no es la más apropiada, ¿no? Pero hay que abordarlo modificando probablemente la composición del Consejo de la Magistratura, cambiando su funcionamiento. Es decir, porque estamos, ante concepciones de poder distinto. Yo parto de una concepción de poder donde entiendo que la justicia puede ponerme límite. Hay algunos que no tienen esta concepción del poder, que creen que la justicia tiene que estar sometida al poder que gobierna. Fíjense,
El kirchnerismo, después de una buena decisión como fue renovar la Corte Suprema de Justicia, ¿qué hizo? Y ahí es donde demostró la verdadera esencia, lo que realmente piensa. Cada vez que había una decisión de la Corte que no le gustaba, no la cumplía. No lo hizo, por ejemplo, con el procurador de Santa Cruz, no lo hizo con el pago de las jubilaciones que ordenaba la Corte pagar. Es decir, acá demuestran cuál es el verdadero kirchnerismo, el que renovó la Corte o este que desconoce la justicia. El tema de la publicidad oficial. Realmente la publicidad oficial es el que desconoce la justicia porque cree que la justicia tiene que estar sometida a los caprichos del que gobierna, ¿no? Sí, esto es como vos decías, ahora que no tiene más el 54, que las PASO marcaron que tiene el 26, tendría que ser absolutamente distinto. Y entonces ¿qué dicen ahora? No habría estabilidad. No, es que no habría estabilidad porque tendría que sacar a los jueces y buscar una composición que se adecue a los guarismos electorales. No, hay cosas a una parte que le preocupan, como por ejemplo que hoy el Estado, aparte de todo, que yo lo comparto totalmente, Mario, creo que hay que mejorar muchísimo la justicia. En algunos lugares los expedientes siguen cosiendo como en la época de la colonia, las notificaciones te comen el 80% de un juicio. Pero lo que pasa es que, claro, busquemos... Pero ninguna de estas reformas iba claro, en ese sentido, de sentido. mejorar, de agilizar. Busquemos todo aquello que pueda agilizar el acceso a la justicia, mejorar quizás también este tema de la descentralización que tanto están pregonando ahora en la provincia de Buenos Aires. Pero lo que yo veo es que no hay una voluntad de cambio por este gobierno, ni va a existir, porque son esclavos de sus propios errores y machacan sobre eso. Como por ejemplo uno ve el fallo de la rural, del amparo, que es negligencia absoluta, y hay que decirlo. Los nombres de había quedado firme la sentencia, ¿no? Había quedado firme la sentencia, lo apelaron fuera de término 2 abogados del gobierno, Sergio Landín y Martín Monea. ¿Y por qué los nombro? Por una razón sencilla, es grave esta situación. No, y la mayoría de la Corte los trata severamente. Diciendo que los trata severamente, diciendo que no están defendiendo como corresponde los intereses del Estado. Yo he sido abogado del Estado, era gravísimo cuando uno dejaba, un plazo, ¿no? Se comía o una perención de instancia o dejaba vencer un plazo de apelación. Y acá parece que no pasa nada. Entonces yo creo que sobre eso hay que seguir avanzando y también sobre cuestiones que vos venís marcando bien, no solamente desde la función parlamentaria, sino estas denuncias que has hecho contra las subrogancias designadas por Gil Carbó, por ejemplo. Claro, a mí me llamó la atención esto, ¿no? Y acá es otra cosa que me preocupa. La Corte Suprema de Justicia los otros días decretó ilegal el nombramiento de una fiscal que subrogaba en la Corte, en la causa era Automotores Saavedra, ¿no? Decreta ilegal la resolución de esta fiscal que estaba actuando sin acuerdo del Senado, designada por Gil Carbó, y salen de la Procuración a decir que la Corte les había dado la razón porque convalidaban el dictamen que había hecho este fiscal trucho, para llamarlo de alguna manera. Y esto no es, primero, la ilegalidad de un acto, si no puede invocarse para decir que me dan la razón, a lo sumo me darán la razón del ilícito que cometí. Pero además la Corte había pedido que Gil Carbó, que sí tiene acuerdo del Senado, ratificara ese dictamen. Como lo ratificó, es por eso que lo convalidó. Claro. Pero salieron de justicia legítima, la propia Procuración, y nos dieron la razón. No les dieron la razón. Si les acaban de decir que es ilegal, no nula, ilegal. Es muy probable que Gil Carbó, después de este fallo de la Corte, termine indagada. ¿Quién es el Marijuán es el fiscal que está con la causa. Que está con la causa. ¿Vamos a una pausa? Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable. Llegó Metrobús 9 de julio, para que viajemos más seguros, cómodos, rápido y cuidando el ambiente. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.
siguiendo con el tema, la denuncia fue contra Gil Carbó. Y Marijuán, nos estaba diciendo en la pausa, la amplió a otros fiscales. Claro, porque el Código Penal prevé que comete delito quien designa ilegalmente a una persona en un cargo, pero también comete delito quien acepta ese cargo sabiendo que fue designado ilegalmente. Por eso, si bien nuestra denuncia era contra Gil Carbó, en el requerimiento de instrucción que hace el fiscal, también pide las resoluciones de todos los nombramientos que se han hecho en estas condiciones y quienes los han aceptado. Con lo cual probablemente terminen involucrados en esta acción muchos más, ¿no? ¿Cuántos son los fiscales que están en esa condición? Nosotros habíamos detectado 18, 19, no recuerdo bien ahora, pero supongo que ahora a través de la instrucción, donde pidieron la designación de todos los que se habían hecho, vamos a tener el número. Es decir, lo que yo creo que hay en la Fiscalía con esta designación es una clara intención de direccionar las investigaciones. Es Exactamente. decir, saco los fiscales naturales de la causa, yo nombro el que yo quiero, que me responde, que se afina a mi pensamiento y direcciono las investigaciones en cualquier causa. Yo creo que esta es la finalidad. Yo no creo que esto lo hayan hecho por un desconocimiento tan aberrante del derecho. Creo que tiene sí una intencionalidad política que es direccionar las investigaciones. Para garantizar impunidad el día de mañana. Seguramente, seguramente. Es lamentable, ¿no? O para perseguir las dos cosas, ¿no? O para perseguir las dos cosas, sí. Afortunadamente en la Ciudad de Buenos Aires el clima que vivimos es distinto, quizás por la composición 3, 3 y 3 del Consejo de la Magistratura y por supuesto que no hay presiones, pruebas al canto que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recibe fallos adversos permanentemente, constantes. Que ya es, parecía que fuera al revés, extremo opuesto a veces que fueran los jueces que están persiguiendo al Poder Ejecutivo. Quería preguntar algo. Sí, no sé si querés seguir con el tema de la reforma, sino para ir a un tema más amplio. Eso lo te quería. Desde el punto de vista político, ¿cómo evaluaba el resultado de las PASO, en general la Nación, en Chubut? Yo, a ver, primero, digamos, la verdadera elección es la de octubre. Claro. ¿no? Acá se competía entre Una candidatos encuesta. del mismo partido. Pero una encuesta con un impacto de todas maneras, político creo que importante. algunas lecturas se pueden hacer. Creo que marca el fin de un ciclo, evidentemente. Creo también, como hombre del radicalismo, creo que el radicalismo ha crecido. Va a ser, junto con el Frente para la Victoria o el peronismo, el único partido político que va a tener representación de los 24 distritos en el Parlamento argentino. No hay otro partido que tenga esta posibilidad, lo cual nos obliga. Tenemos la ventaja de hacer una oposición más integral, digamos, en el país, pero nos obliga también a manejarnos con mayor responsabilidad. Y creo que hay un tema irresuelto en la Argentina, que hasta que desde la política no lo abordamos y no lo resolvamos, no vamos a salir del pantano en el que estamos, que es que el peronismo tiene que alguna vez dirimir sus internas en las fronteras de su propio partido. Es decir, porque eso es un mal ejemplo para la sociedad. Es decir, cuando uno ve que dentro de un propio partido no pueden convivir pensamientos afines pero distintos en algunas cosas, en algunos matices, ¿qué queda para el resto de la sociedad? Si no es lo mismo el ejemplo que dio el radicalismo dentro de UNEN, Seguro. que el peronismo de la provincia de Buenos Aires con Massa y Scioli, que me disculpen. Además, no va a haber renovación al peronismo con más peronismo, Es decir, no lo va a haber. Miren, yo provengo de una provincia donde el ex gobernador Das Neves, que ahora va a ser candidato a diputado nacional, es decir, se pelea con el kirchnerismo, pero por una cuestión de poder, no porque conciban el poder de manera distinta. Yo les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes lo entiendan. En Santa Cruz echaron al procurador, ¿verdad? En mi provincia también echaron al procurador, ¿Ah, sí? En Santa Cruz manejaron la justicia. En mi provincia también ampliaron el número de miembros del Superior Tribunal para tener un tribunal. ¿Durante qué gobierno? De Das Neves. Das Neves ahora usted lo va a escuchar criticar que la Nación se queda con casi el 80% de la coparticipación y no le da a las provincias 50 y 50 como era antes. En mi provincia Das Neves se quedaba con el 90%. Critica, yo veo que critica Das Neves en mi provincia, que la familia Kirchner, que la mujer, que el hijo, que la hermana. Mire, él fue gobernador, la cuñada es senadora, la mujer es diputada provincial, el hijo es concejal. Es decir, yo identifico al kirchnerismo, si ustedes quieren, con algunas prácticas políticas feudales, que son exactamente iguales a las que él provoca. Es decir, no hay un cambio, en tanto el peronismo no dirima su cuestión interna dentro de su propio partido. Va a ser muy difícil que superemos esta situación política. Y no le conviene hacerlo porque se divide y se multiplica. Claro, terminan parte siendo de la sociedad se oficialismo canaliza a la oposición a través pero del propio son iguales. Como decía bien Kovadolov, se derrotan
para ganar. Claro, pero son exactamente iguales porque conciben el poder de la misma manera. Esto es lo que yo digo. Es decir, no hay una concepción o una manera de ejercer el poder de manera distinta de los Rodríguez Sá en San Luis, que están peleados con los Kirchner, de los Dasneves de Chubut, que están peleados con los Kirchner, o de los de la Sota, que están peleados con los Kirchner. Ellos en sus distritos ejercen, conciben y gestionan el poder de la misma manera. No son distintos y defienden los mismos intereses. No nos confundamos. Nosotros estamos asistiendo en mi provincia a un proceso vergonzoso, pero vergonzoso, de prórrogas de concesiones petroleras. Y si usted esto lo observa en las provincias petroleras, lo va a observar en aquellos gobernadores que dicen que tienen afinidad con el kirchnerismo y en aquellos gobernadores que dicen que no tienen afinidad con el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque en definitiva defienden los mismos intereses. Es lo que pasa un poco en Neuquén, ¿no? Claro, mire, es una barbaridad, yo no sé si tenemos tiempo, es una barbaridad. Yo estoy muy preocupado. Nuestros padres a nosotros nos dejaron un país con un patrimonio extraordinario. Yo nací con una Argentina que era dueño de trenes, que era dueño de empresas aéreas, de empresas navieras, de empresas energéticas, éramos dueños de nuestro hidrocarburo, teníamos un mar intacto. Mis hijos ya no tienen nada de esto. Hemos enajenado todo. Y lo más grave en el caso del recurso petrolero, les voy a hacer una cuenta muy sencilla para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. Acá se hablan del 12% de regalías, ¿verdad? Para pagarle a las provincias donde se saca el producto. Este 12% de regalías fue pensado para un YPF estatal. Podría haber sido el 12, el 14, el 20 o el 50, pero el 100% de la renta petrolera era argentina. Acá se privatiza con un régimen regalístico que ya no se usa más en el mundo, con una regalía pensada para un YPF estatal. Hoy el barril de petróleo vale $100. 8 sale sacarlo a la superficie, quedan 92. Menos el 12% de regalía que le dan a la provincia, quedan 80. Es decir, hoy una empresa en mi provincia se queda con el 80% del producido, lo cual es un disparate. Es decir, y no se puede seguir prorrogando concesiones en estos términos. Es necesario que en la Argentina ya no tenemos una empresa estatal, pero rediscutir, como han hecho otros países, otra estructura de extracción de petróleo, otra estructura asociativa con las empresas. Además dan la libre disponibilidad del crudo. Ustedes tienen dificultades para cargar nafta, nosotros también. Pero las empresas que están en mi provincia pueden exportar libremente el crudo. Es decir, estos son los disparates que hacen. Y esto, yo lo debo decir, esto está sospechado de corrupción. Porque uno ve el nivel de vida de los funcionarios después de la firma de estos contratos. Por ejemplo, la campaña que ha hecho Dasneves, que es un hombre que no sé de qué vive, porque que dejó la gobernación no trabaja, y de algún lado tienen que sacar la plata. Si no, ¿cómo viven? ¿Cómo hacen estos gastos extraordinarios? Recién decías vos, el país que nos dejaron nuestros padres y nuestros abuelos, y yo venía a cuento de la comparación de la presidenta con Canadá y Australia, cuando eran países que hace 90 años atrás estaban muy por abajo nuestro, en todo tipo de índices, y hoy están en un nivel superior al nuestro. Más alta calidad de vida. La presidenta tiene el tupé de compararlos con nosotros, ¿no? Y cuando uno ve, y quizás donde más endeble se ve el tema, es en lo que hace a la calidad institucional, a la transparencia, cuando uno ve que, por ejemplo, están entre los 10 primeros lugares del mundo en cuanto a transparencia, Canadá y Australia, y nosotros en el Concierto de Naciones estamos en el lugar 102 sobre 170, vos realmente, y cuando uno ve, y vos como hombre del sur, Mario, lo podrás apreciar mucho mejor que nosotros, porteños, porque vos ves toda esa dimensión, esa riqueza tan generosa que tienen las Pampas y sobre todo la zona sur en cuanto a recursos minerales, petróleo, que realmente uno dice, qué oportunidad perdida, ¿no? Yo creo que sí, además se han perdido valores, creo yo, ¿no? Estamos ante una sociedad anómica, no tiene valores de referencia. Las discusiones políticas, yo lo veo, a veces se limitan y se referencian nada más que a lo electoral, como si lo electoral fuera lo determinante, ¿no? Es decir, es más, y a las personas. A Menem lo votamos 3 veces, ¿no? Es decir, si lo electoral... No lo votamos nosotros. Bueno, los argentinos. Nosotros sí. Si lo electoral legitimara toda la cuestión política, bueno, Cristina con el 54% tiene razón cuando dice yo hago lo que quiero. Y no es así la política. La política, lo electoral es importante, sirve para hacer análisis, pero no debe ser lo determinante. Porque si no, echamos manos a resultados electorales, parece ser que con eso sacamos una patente de corso y salimos a hacer cualquier tipo de destrozo. Ubaldo.
Y se nos va el tiempo, pero ¿cómo ve la reacción del gobierno luego de las primarias? Como la reacción que tiene el gobierno frente a cada problema en la Argentina. No hay inflación, no hay inseguridad, no hay derrota. Es decir, niegan la realidad, ¿no? Nos dicen que pasa lo que realmente no pasa. Por lo menos ahora en la inseguridad, ya Berni y Scioli reconocen después de 10 años de gobierno que hay inseguridad, que no es una mera sensación, como decía en su momento Aníbal Fernández o Zaffaroni, que decía que era un invento de los medios, ¿no? Por lo menos es lo único que han tomado noticia, y han tomado noticia porque ya el agua les llega acá y porque se dan cuenta que es la principal preocupación en las encuestas. ¿Cómo visualizás vos entonces este tema que tanto nos preocupa y que vos lo dijiste muy claramente, que esto es como que el peronismo es una gran mancha de aceite que se extiende en todo el país? Pensemos que, lo decíamos en el programa anterior, el 40% del electorado era peronista en la provincia de Buenos Aires o votaba al peronismo en el 91, y hoy prácticamente sacando la mirada de Stolbizer, Alfonsini y los partidos de izquierda, supera el 75%. Estamos en un problema. Yo no creo realmente que Massa sea distinto a lo que hay. Massa fue jefe de gabinete de este gobierno. Massa, ¿qué va a hablar ahora de los jubilados? Él fue jefe del ANSES cuando se negaban a pagar las actualizaciones de las jubilaciones que le ordenaba la Corte. Él fue jefe del ANSES, un ANSES que en vez de darle la plata a los jubilados, la usan en otro tipo de cosas. Es decir, nosotros escuchábamos el programa de La Nata que pasaban con los bolsones por la Casa Rosada. Yo digo, los jefes de gabinete que hoy son críticos, Alberto Fernández, hasta los granaderos sabían que pasaban un bolso. Alberto Fernández, Massa, ¿cómo es este tema? Es decir, yo creo que hay que recuperar la decencia en el país, pero lo que vos decías recién, ¿no? Es decir, no puede ser que para hacer 1 kilómetro de ruta, como en mi provincia, gastemos lo que valen 20 kilómetros, pues entonces así no vamos a salir nunca adelante. Para hacer una casa gastemos lo que sea hacer 20 casas. Si nosotros no recuperamos la decencia, es muy difícil que salgamos de este problema. Y yo honestamente no creo hoy. Habrá justicialistas, yo tengo amigos que son honestos, trabajadores, sí, que no tienen nada que ver con la corrupción, pero lamentablemente quienes han gestionado chorrean corrupción por todos lados. Yo realmente no veo ahí el cambio. Sí, esto no es un problema quizás de... Yo también tengo muchos amigos peronistas que son muy decentes, muy honestos, pero realmente uno ve las cosas que vos contás y se repite en distintas provincias y se vincula con la pérdida de valores. Y precisamente por esta pérdida de valores los políticos hoy se encargan más de ocultar su verdadero pensamiento, claro, y decir cosas que la gente quiere escuchar precisamente por esto. O van y leen una encuesta y salen a hablar lo que dice la encuesta y el político no está para seguir encuesta, está para formar opinión. Seguro. Muchísimas gracias, Mario, como siempre, muy claro. Y usted tiene muy rápido, un saludito porque tenemos una platea juvenil también, chicos, que me pidieron que lo saludaran. Agostina, María Pascual, Agustín Pagani, Guille Agostini, Mateo Mori y Fiona Rayo del Cristóforo Colón. Y un saludo a toda la gente de esa provincia tan querida como es Chubut, que seguramente hoy tendremos un altísimo rating por tener al senador Mario Cimadevilla entre nosotros. Así que un saludo para toda la provincia del Chubut. Chao, hasta el próximo martes si Dios quiere.